Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Los saluda Rodrigo Arciniegas del equipo Catch. ¿Cómo están? Arrancándonos en tiempo, como ya es costumbre, la sesión del día de hoy, el tema es específicamente lo que tiene que ver con el TEMEC, particularmente el anexo 23, entrando un poco también en las cuestiones de reglas de origen. Me permito darles la más cordial bienvenida y arrancarnos con las instrucciones generales. Como ya saben, si alguno de ustedes va teniendo alguna inquietud, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers, QIA, que se encuentra en la barra de herramientas para ir haciendo las preguntas que van teniendo. Pueden también de manera voluntaria utilizar el chat para presentarse. Aquellos que así lo deseen pueden utilizar el chat para presentarse. Es webinar nacional, entonces ya saben nombre, compañía que representan y en dónde se encuentran ubicados. Y es una sesión de 1 hora. Ahorita arrancamos 3 de la tarde, puntualitos 4 de la tarde estaremos terminando del día de hoy, miércoles 8 de julio del presente año 2020. Es un reto, la verdad, para un servidor muy grande poder completar el contenido que tenemos diseñado para la sesión en 1 hora, porque es un contenido que puede llegar a generar muchas inquietudes y además es en cantidad de información es mucha, entonces procuraré ser lo más asertivo posible para poder cumplir con este objetivo y mantenerme también a la orden para aquellas preguntas que vayan saliendo conforme van avanzando. Si es la primera ocasión que alguno de ustedes llega a participar, van a notar que ustedes no tienen acceso a micrófono ni a cámara web. Esto por condiciones de protocolos de seguridad y para asegurarnos que los anchos de banda y la funcionalidad de la sesión sea la óptima. Por lo tanto, reitero, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers o pueden utilizar el chat para presentarse cada uno de ustedes. En el tema del TEMEC, que justo en este preciso momento además hay una conferencia en vivo en esta visita de Estado que está atendiendo Andrés Manuel con Donald Trump, particularmente o en función a esta entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pero hay que ponernos un contexto un poco más amplio al respecto del tratado, sobre todo porque es un tema que normalmente no había estado del lado de la gestión de capital humano y era más bien como un tema de comercio exterior o un tema de, pues para las plantas o para corporativos. Pero es después de esta negociación de varios años que nos llevó ahora a tener esta nueva versión del Tratado de Libre Comercio, ahora denominado TEMEC o USMCA en Estados Unidos, hay ciertas consideraciones que tenemos que retomar. La primera de ellas es qué tan importante es este tratado, no nada más en la cuestión económica, sino en la jerarquía de las normas y de las legislaciones que rigen en nuestro país. Nuestro órgano más alto en cuanto a una legislación es la Constitución. Nada puede estar por encima de la Constitución y son nuestros derechos esenciales y fundamentales y están ahí en nuestra Constitución. Inmediatamente después de la Constitución vienen los tratados internacionales. El Tratado de Libre Comercio, ahora TEMEC, es el segundo nivel en la legislación y en las normativas que ahora aplican en nuestro país, solo por debajo de la Constitución. Estos tratados internacionales, que no nada más es el de libre comercio con Estados Unidos o con América del Norte, sino que también puede ser los tratados que tenemos con Asia-Pacífico, los tratados que tenemos con Europa, cualquiera de las decenas de tratados que tenemos, son parte de estas jerarquías de normas y estos están inclusive por arriba de las leyes federales. Si ahorita dominamos la ley federal del trabajo, si ahorita dominamos alguna ley, por ejemplo, de impuestos, alguna ley de aduanas, alguna ley de esto, un tratado internacional, un tratado de libre comercio, está más alto por encima de estas leyes. Por lo tanto, debe de ser tanto de nuestro conocimiento como de nuestra ejecución el cumplimiento a aquellos que se haya determinado o acordado dentro del mismo. Después de las leyes federales vienen las leyes estatales, los reglamentos municipales, la jurisprudencia y finalmente la doctrina. Estas son las jerarquías, reitero, de las normas. Por eso un tratado internacional es tan importante, porque está más arriba que cualquier ley federal que podemos llegar a tener. Hay que considerar también que ahorita, en particular, el tratado con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, está relacionado independientemente de las cuestiones partidistas. No importa el color del partido que en algún momento dado vaya a estar, esté en este momento o estará en un futuro, referente a las condiciones y características que están descritas en él. El tratado, al ser más importante que las legislaciones, puede venir otro gobierno y va a decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la ley federal del trabajo.
no va a poder estar el cambio en la Ley Federal del Trabajo por debajo de lo que en algún momento dado venga o represente en este momento o en un futuro con algún otro partido, porque al estar nuevamente más arriba de una ley federal, se tiene que respetar primero lo que establezca este tratado. Por lo tanto, al no importar el color del partido, también vamos a identificar ahorita que no es el resultado de lo que tenemos publicado en este momento y que ya entró en vigor, no es resultado ahorita de un partido o de una situación política particular. Viene como parte, en la parte laboral, específicamente el capítulo 23, viene como parte de la ratificación del convenio 98 de la OIT, aprobado el 20 de septiembre de 2018, hace casi 2 años. Todavía ni siquiera estaba el gobierno vigente, y ya habíamos nosotros ratificado el convenio 98 como parte de estas alineaciones que nosotros teníamos y como parte de las negociaciones que desde ese momento ya traíamos para el tratado. La Ley Federal del Trabajo, publicada el 1 de mayo del año pasado, que ya entró en vigor, tuvo cambios a partir del convenio 98, a partir también del tratado, y ahora esta entrada en vigor a partir del 1 de julio, hace una semana, incluye ciertas implicaciones generales, sobre todo en materia de derecho colectivo de trabajo, pero también ciertas implicaciones específicas, sobre todo en lo que tiene que ver con mercancías automotrices, lo que viene estipulado particularmente en el capítulo 4, denominado reglas de origen, y dentro del capítulo 4, en el anexo 4b, denominado disposiciones relacionadas con las reglas de origen específicas por producto para mercancías automotrices, las cuales a su vez tienen un artículo 7 que habla de un valor del contenido laboral. El TEMEC, para quienes hayan tenido la oportunidad de analizarlo o de leerlo, es un documento por complejo extremo. Nosotros podemos tomar una ley, para quienes estamos familiarizados con la Ley Federal del Trabajo, abres tu ley, dividida en capítulos, y en el PDF que podemos descargar, por ejemplo, del Diario Oficial de la Federación, de la Cámara de Diputados, que es la ley vigente. Si nosotros descargamos este archivo PDF, nos vamos a encontrar alrededor de 1000 artículos, y dentro de estos 1000 artículos están distribuidos en 200, 300 páginas, que es el documento. Bueno, para quienes van encontrándose el TEMEC, no hay un documento completo, se tienen que ir descargando por secciones. Y hay secciones que por sí solas, por ejemplo, esta en el capítulo 4, es del mismo tamaño en cuanto a contenido y número de páginas de lo que puede ser nuestra Ley Federal del Trabajo. Solo un capítulo de los más de 30 que incluye el TEMEC puede ser así de complejo como una ley federal completa de nuestro país. Por eso es tan difícil a veces entenderlo, y por eso también se entiende que en ocasiones la información que nos puede llegar a cada uno de nuestros centros de trabajo o con la que podemos estar familiarizados, no es una información como tan abierta. Pero reitero, sobre todo a partir de ahora de la entrada en vigor y con un apartado, un capítulo particularmente laboral, pues no debe de ser excepción o no debe de ser pretexto para que no abordemos o entendamos cómo en algún momento dado opera. Resumen, y así como se los estoy ahorita platicando o planteando, imagínense que yo llevo y que les entrego en este momento un libro que se llama TEMEC, su implementación, en donde viene todo el contenido, ¿no? Te acabo de poner ahorita una Biblia sobre tu escritorio. ¿Qué va a incluir? Lo abres y como un primer índice te vas a encontrar un preámbulo, capítulo 1, disposiciones iniciales, capítulo 2, trato nacional, capítulo 3, sobre agricultura, capítulo 4, reglas de origen. Este es uno de los que vamos a abordar el día de hoy. Y así me sigo. Capítulo 5, procedimientos de origen, 6, 7, 8, 9, 10. Hay capítulos de materias textiles, de administraciones aduaneras, y me sigo, ¿no? Reitero, son más de 30 capítulos. Voy a seguir avanzando, y en el capítulo 23 viene la parte laboral. Estos dos, capítulo 4 y capítulo 23, son los que vamos a abordar solamente el día de hoy. Si sigo todavía hasta el final del documento, me voy a encontrar un capítulo 34 que dice disposiciones finales, en el cual todavía hay algo de contenido que tiene que ver con ciertos protocolos que se van a seguir en caso de discrepancia o en caso de que alguna de las partes, entiéndase las partes como alguno de los países, puedan llegar a tener como consecuencia de la implementación de todos los capítulos anteriores. Entonces, el foco, la sesión del día de hoy, reitero, un muy abreviado resumen: capítulo 4, reglas de origen; capítulo 23, laboral; y capítulo 34, parte de las disposiciones finales.
Cada uno de estos capítulos, a su vez, se van dividiendo en artículos. Por ejemplo, para el capítulo 4 de reglas de origen, el capítulo 4. El artículo, perdón, 4.1 me habla de las definiciones, que son las reglas de origen. 4.2, 4.3, 4.5 me habla de un BCR, que es el valor de contenido regional. 4.19, que ahí terminan, me habla de operaciones que no confieren origen. Entonces, siguiendo como la sintaxis o siguiendo la línea dentro de los artículos que componen los capítulos, tiene una siguiente división. En la parte laboral, solamente por no dejar de lado, los artículos del capítulo 23, que se dividen a partir de, en el artículo 23.1, me habla de las definiciones, y avanza hasta 17 artículos posteriores que habla de las consultas laborales. Hoy vamos a tratar de ver, además del capítulo 4, en lo del valor de contenido regional, vamos a tratar de ahondar en el artículo 23.1 a 23.17, que son todas las consultas laborales. Como les mencionaba, los artículos a su vez se van dividiendo en anexos. Y entonces, dentro de los artículos o al final todavía del apartado de ese capítulo, empezamos a encontrar anexos. Anexos de las excepciones al artículo tal, anexo 4b de las reglas de origen específicas por producto, y viene en la parte de valor de contenido regional un apéndice además. Este apéndice menciona las disposiciones relacionadas con las reglas de origen específicas por producto para mercancías automotrices. Este apéndice, que es solamente la parte automotriz, reitero, relacionado con el capítulo 4, a su vez, en el mismo nivel, se compara en la parte laboral con el anexo 23A, no nada más el artículo, sino el anexo 23A, que menciona específicamente la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México. Este es muy particular, porque así como yo les estoy entregando este libro en español, hay un libro en francés, hay un libro en inglés, que lo tienen de la misma manera, en exactamente en la misma legislación, podríamos decir, o en el mismo sentido, cada uno de los países. Este anexo 23A habla sobre México. Es uno de los artículos, reitero, más importantes, porque no aplica para las tres naciones. Solamente nos va a aplicar para los trabajadores en la negociación colectiva de México. Es un punto específico que se dijo, bueno, para que tengamos esta negociación y esté en vigor, esto México debes de asegurarte de cubrir. Y es, digamos, una sentencia o es un compromiso que hemos adquirido con estos otros dos países para asegurarnos en materia colectiva de México. Después de estos anexos, sigue todavía una siguiente división. Este mismo apéndice que habla de la materia automotriz, en las reglas de origen para mercancías automotrices, se incluye o se compone todavía de algunos artículos. En su artículo 1, el apéndice tan solo empieza por las definiciones y sigue avanzando. Artículo 2, reglas de origen específicas por producto para vehículos automotrices. Artículo 3, valor del contenido regional para vehículos de pasajeros, camiones ligeros y sus partes. Artículo 4, el valor de contenido regional para camiones pesados y sus partes. Se sigue y hasta el artículo 7 viene el valor de contenido laboral. Esta pregunta de, ¿y los $16 por hora? Ah, bueno. Si algún día tienen la intención de tener una lectura muy sana, esas noches de insomnio que ustedes tengan que le puedan durar 2 o 3 días, pueden irse al capítulo 4, reglas de origen, en su artículo 4.5 del BCR, encontrar el apéndice que tiene que ver con las disposiciones solo para la parte automotriz, referirse al artículo 7, el valor de contenido laboral, y además, dentro de este artículo 7, verificar el último componente del tratado, que tiene que ver ya con las tablas. Y las tablas nos dicen no nada más qué se tiene que hacer, sino cómo se implementa. La tabla 1, las partes esenciales para vehículos de pasajeros en camiones ligeros, algunas otras tablas que llegan hasta la F. Entonces, reitero, el día de hoy hablaremos capítulo 4, en su artículo 4.5, en el apéndice, dentro del artículo 7, valor de contenido regional, y ahí vamos a encontrar los dichosos $16 por hora. Y el artículo 23, que es toda la parte laboral, sí hay que leerlo por completo. Para quienes ya tienen instalada la aplicación, habrán notado que desde que entró en vigor el día 1 de julio, ustedes pueden encontrar dentro del apartado News el documento completo, los PDFs que hoy vamos a platicar, los pueden encontrar ahí dentro de la aplicación y vamos a tratar de abordar todos estos temas, sobre todo entrando en el detalle del anexo 23A, que tiene que ver con la representación de los trabajadores en la negociación colectiva de México.
Si no cumplimos toda la anterior, reitero, también vamos a hablar un poquito de las disposiciones finales contenidas en el capítulo 34 del TEMEC, que tienen que ver con el incumplimiento o con algunos protocolos que los países deberán de seguir en caso de que quienes estemos o quienes participemos en el Tratado de Libre Comercio no cumplamos con los requisitos o no sigamos las indicaciones, reitero, descritas en toda la documentación anterior. Entonces, espero que este resumen del resumen sea lo más objetivo posible y que más que generar confusión, ayude a clarificar la complejidad que tiene que ver con este tema. Vamos a abordar ahorita, como una primera parte, todo lo que tiene que ver con el capítulo 23, esta cuestión meramente laboral. ¿Por qué esta cuestión meramente laboral? Porque es algo que no existía anteriormente. En el TLC, en el Tratado de Libre Comercio, como antes lo mencionábamos, no había un apartado laboral específico. De hecho, este tema ni siquiera se mencionaba, ¿no? Cada uno de los países hacía sus reglas y pues bueno, entonces a partir de ahora, por eso empezamos a tener tanta armadora y tanto maquiladora, más que armadora, tanta maquiladora en frontera, ¿no? Una de los grandes beneficios para nuestro país es que lo que implicaba este Tratado de Libre Comercio, pues muchos dijeron vámonos a México para poder estar operando. Y si lo recordamos, ustedes que se encuentran en frontera, los que se encuentran en ciudades más pegadas al norte, es evidente el desarrollo y la cantidad de empleos que se generaron a través de un Tratado de Libre Comercio. Y ahora, en su ratificación o en su nueva edición, pues tenemos todavía esa oportunidad de poderlo aprovechar, ¿no? Creo que es una gran oportunidad para cualquiera de los tres países, pero en particular a México se le está solicitando cumplir ciertos requisitos que vamos a empezar a abordar. ¿Qué dice este capítulo 23? Es un capítulo relativamente sencillo, es solamente de 18 páginas y se compone sobre todo de obligaciones en materia colectiva. Estas implicaciones en materia colectiva no nos van a sonar relativamente nuevas. ¿Por qué? Porque aunque el TEMEC acaba de entrar en vigor, como les mencionaba, la Ley Federal del Trabajo de hace un año, en la ratificación del convenio ante la OIT hace casi 2 años, y algunos otros complementos que hemos ido viviendo en el día a día nos dicen es que estamos en una nueva libertad sindical y ahora los trabajadores pueden, y esos temas ya nos suenan conocidos. ¿Por qué? Porque son parte de estos mismos acuerdos que se tuvieron y mantuvieron desde las negociaciones del TEMEC. Y el gobierno fue haciendo lo propio para decir, mira, no es nada más que vaya a quedar ahí en el escrito, no es nada más que, ¿cómo no?, entre en vigor y nos ponemos a trabajar, sino fue parte de estas mismas negociaciones para que en algún momento dado las otras 2 naciones dijeran, ok, vamos a seguir adelante y lo vamos a seguir manteniendo. Siendo más específicos, ¿qué incluye? Uno, nos requiere en particular al capítulo 23, y no nada más a nosotros, los 3 países ahí vamos en conjunto, a la transición de la democracia sindical efectiva, mediante la introducción de transparencia en la elección de líderes sindicales y en la rendición de cuentas sobre las actividades de los sindicatos. Para quienes son cercanos a nuestra firma, inclusive desde antes de la reforma del año pasado, desde la ratificación del convenio, yo creo que desde hace al menos 2 años, si sacamos cuentas entre las líneas de bienestar, entre los cambios, las huelgas, antes de que tronara el tema Matamoros, les mencionábamos que esta libertad sindical y que se veían venir ciertos cambios sindicales. Pues bueno, ahorita en este momento no les decimos se ven venir, ahorita en este momento ya están. Y cada una de las compañías los está viviendo de distinta manera o en distinta madurez. Hay algunas, las que están pegadas a frontera, muy particular para el lado de Matamoros, en donde saben que eso ya está en el día a día y sus protocolos y su manera de llevarse no es en absoluto igual a como era hace un año o hace un año y medio. Hay otras, conforme más nos vamos separando de frontera, o bueno, no, porque, por ejemplo, la zona de Chihuahua durante muchos años, Juárez en particular, es una zona en donde no viven con sindicatos, ¿no? Y me atrevo a decir que es de ahí para adelante, de ahí hacia la izquierda, hacia la zona noroeste de nuestro país, viven y están acostumbrados a vivir sin sindicatos y trabajan y hacen mucho esfuerzo precisamente por mantenerlo. Pero ahorita en este momento, por estas nuevas condiciones y asegurándose de que la elección de líderes sindicales y la rendición de cuentas sea más efectiva, también van a empezar a vivir estos procesos de tener que no necesariamente estar sindicalizados, pero sí hay que reforzar hoy más que nunca la manera en cómo pueden seguir viviendo sin sindicatos. En la zona centro, sur, entiéndase Bajío, centro y de la zona, por ejemplo, Toluca, Puebla, Estado de México, en manufactura, pues son zonas en donde los sindicatos durante prácticamente toda la vida han estado existiendo y se han mantenido activos, pero no al punto en donde hayamos entrado en ese nivel de madurez
como lo pueden llegar a tener algunos otros países o como se pretende a través de este tratado, ¿no? La erradicación de los llamados contratos de protección firmados sin consentimiento de los trabajadores es parte también de estos compromisos. La garantía en la negociación colectiva efectiva, en la cual los contratos colectivos y las revisiones sean aprobados por la mayoría de los trabajadores, se va a votar, lo hemos estado diciendo. Ahorita ya no se trata nada más de negociamos, sí, quedamos en tanto acuerdo, sí, aquí está la firma, hay que irlo a depositar y ya con eso cerramos. No, tienen que estar votados a través de un voto personal, libre, directo y secreto. Así es como quedó directamente, no nada más en el TEMEC, sino también en, reitero, en nuestra Ley Federal del Trabajo. Y finalmente el establecimiento de un sistema judicial o de justicia laboral efectivo. Digo judicial porque va a depender directamente de la Federación del Poder Legislativo, tribunales particularmente, y debe ser transparente e independiente mediante A, el establecimiento de entidades autónomas para la conciliación laboral, y B, la transferencia de poderes, como les mencionaba, al poder, del Poder Ejecutivo, como ahorita está la Secretaría del Trabajo, al Poder Judicial, a través de estos tribunales laborales. Entonces, estos acuerdos, que son como el resumen, lo más breve y conciso de este capítulo 23, se va a reflejar en la práctica de la siguiente manera. Voy a procurar ser muy práctico el día de hoy para que entendamos exactamente cuáles son estas implicaciones que nos van a llevar en los centros de trabajo. En la sesión de la semana anterior, para quienes participaron en el último webinar de la saga de COVID que tuvimos, que nosotros le denominamos 3 de 3, olvídate de COVID, les mencionábamos un ejemplo muy breve que el día de hoy vamos a repetir, tanto para quienes no estuvieron en esa sesión como para ahondar un poco más en este ejemplo, porque no tuvimos mucho tiempo, en donde les decíamos, supongamos que tenemos una armadora con una planta en Estados Unidos. Imagínense esta armadora, es una armadora francesa, no necesariamente tiene que ser de Estados Unidos, es una armadora francesa, en una planta en Estados Unidos, con un sindicato de Estados Unidos, con un salario diario. Si nos vamos a los $16 por hora, transferido a pesos, les van a estar pagando 2.560 pesos a estos trabajadores. Presentan un pliego petitorio en Estados Unidos solicitando un incremento bastante entendible de un 7% y arrancan su proceso de negociación. Esta misma planta en Estados Unidos puede tener una filial o una misma armadora para otro modelo. Supongamos que allá en Estados Unidos hacen cierto tipo de vehículos y acá hacen las camionetas de esta armadora. Y acá tienen un sindicato B, un sindicato mexicano, sindicato de trabajadores de la industria de automotriz, metal, Conexa, anexos iguales, copy-paste y todos los que se le parezcan. Y este sindicato ve con un salario promedio, bueno, dentro de la industria automotriz de 350 pesos. Un salario, la verdad es que para hacer industria, en particular automotriz, es de las mejores pagadas. Un salario diario de 350 no es malo. Y solicitan un incremento del 5%. Y arrancan, entonces, estas dos plantas, una en Estados Unidos y una en México, sus procesos de negociación colectiva con un sindicato distinto. Se platican y tienen ahí relación los sindicatos, pero arrancan cada uno de estos. Lo que sucede en Estados Unidos, hay un emplazamiento a huelga. Pueden estallar inclusive la huelga. El año pasado, evidentemente, es uno de los mejores ejemplos en donde se estallaron la huelga. Siguen las pláticas, pasa tiempo, la producción se para, a mí no me importa, aquí se para el sindicato, entran en sus temas, negocian, renegocian, y ya cuando tienen un acuerdo, votan. Una vez inclusive que ya quedó, oye, ofrecemos un 4, conseguimos un 4.8%. Como están las condiciones, 4.8 es genial. Ok, y todos los trabajadores votan. Cierran ellos su negociación en 4.8 después de 3 meses y de una huelga. Voltean, ¿qué onda México? ¿Cómo vas tú? Bueno, nosotros aquí en México no emplazamos a huelga. El líder sindical puede decir en esa buena relación que mantenemos y en el entendido de cómo están las cosas, ya sabe que no vamos a emplazar. Nosotros creemos en la buena voluntad y en que nos vamos a terminar en buen acuerdo, entonces no hay necesidad de emplazarnos a huelga. Tú solicitas a corporativo tu 7%, no te llega el 7%, te dicen hay un 3.2, hazle como quieras y si no lo cierras, el que se va del trabajo eres tú. Le dices amablemente al de sindicato a través de una llamada, Lick, fíjese que ya tengo el resultado de corporativo, traemos 3.2, vámonos a cenar,
Ahí platicamos y ya vemos cómo le vamos a hacer el día de la negociación. Llegamos, cenamos, le platiquemos cómo está la compañía, le decimos cómo está, decimos, no, pues sí, me parece muy bien, vamos a negociar en este 3.2, sí, hacemos la ronda, sí, cómo no, no hay una negociación real. Tenemos esta plática cordial que así no es malintencionada. Realmente yo creo que es inocente. La palabra más que ser una malintencionada no es corrupción. Es a veces solamente como más inocente y en un afán de, pues, ¿para qué nos hacemos tantas bolas? Es lo que yo tengo en presupuesto, esto es lo que ustedes pueden hacer, pues está más práctico. No, reitero, no es malintencionado, solo así es. Simulamos entonces este acuerdo, firmamos, no votamos tampoco, no votábamos, ahora ya es un requisito por ley, pero pues ya, ¿no? Y lo cerramos entonces en un 3.2%. El sindicato en Estados Unidos, cuando ve que cierran en un 3.2, que allá les tomó 3 meses y que tuvieron de verdad así la aferración a los derechos laborales y hicieron todo su labor, cuando ve lo que sucede aquí en México, dices que eso es corrupción. O sea, ahí ustedes están, es más, hasta le están pagando al sindicato, les pagan sus uniformes, hacen todo esto, o sea, hay mano negra, allá no hay sindicato. Y es lo que nos están reclamando las otras dos entidades, que no hay un verdadero representatividad sindical y que además si alguien se quiere levantar, lo vamos a dar de baja y que si tratan de poner otro sindicato, no. Entonces, esa libertad sindical que nos puede reclamar algún otro país, lo que ahora sucede es que a través de este anexo 23, de este capítulo 23, puede resultar en el punto 13, particularmente en el artículo 23.13, en algo que se llama diálogo cooperativo laboral. Una parte podrá solicitar en cualquier momento, recuerden, las partes son los países. Estados Unidos podrá solicitar en cualquier momento un diálogo con México sobre cualquier asunto que surja conforme a este capítulo mediante la entrega de una solicitud escrita al punto de contacto que el otro país haya designado conforme al artículo 23.15. Estados Unidos y México. Esto ya no es de una empresa, ni siquiera de un sindicato contra otro. Esto ya es un tema de Estado. Estados Unidos contra México, si así lo queremos ver. Oye, ¿qué onda con tus sindicatos? Secretaria del Trabajo, allá tus sindicatos no están realmente defendiendo los derechos de los trabajadores y por eso ustedes están pagando $10 por día, $1 por hora, si bien les va. Acá estamos luchando por $16 por hora y ustedes pagando $1 por hora. 16 veces más bajo de lo que estábamos esperando. ¿Qué onda? Y reitero, esto ya no es de un sindicato y esto ya no es de la compañía. Esto se hace un tema de Estado. ¿Por qué? Porque por la estructura del TEMEC, por ser un tratado internacional, es Estados Unidos contra México, o Canadá contra México, o Canadá contra Estados Unidos, cualquiera de los tres. Y dentro del mismo protocolo modificatorio del tratado, en este anexo 34, al final lo que les decía, se prevé que la otra parte, la parte demandada, puede hacer 3 cosas. La primera es decidir no revisar el asunto prestado por la parte reclamante o simplemente no responder en el plazo. Tú estás loco, Estados Unidos, no te voy a hacer caso. Esa es la alternativa A. La segunda, México decide revisar el asunto y determina que no existe una denegación de derechos, se va a meter a checar tu empresa, tu sindicato, cómo hiciste tu negociación y a hacer de manera interna una reflexión de decir, oye, tienes razón, esto no es una verdadera negociación, o por el contrario, a decirle a Estados Unidos, permíteme, pero mira, sí se votó, sí hubo negociación, sí hubo emplazamiento a huelga, sí siguieron todo su protocolo, así es que no tienes nada que decir. O por último, México puede revisar el asunto y a través de esta inspección determinar que sí existe una denegación de derechos que debo atender. ¿Sabes qué? Tienes toda la razón. No es corrupción, no se trata de que hayamos encontrado que se le pagó dinero al sindicato por negociar menos, pero no hubo votación, o la votación no fue real, no hubo un emplazamiento, no hubo un protocolo de acuerdo a lo que ahora está estipulado en la Ley Federal del Trabajo, que reitero, quedó más abajo que el tratado, y entonces tienes toda la razón, eso es algo que tenemos que atender. En función a esto, reitero, tu negociación sindical ya no es un tema de tu compañía ni de tu sindicato, es un tema de Estado. Estados Unidos contra México, Canadá contra México o cualquiera de las dos partes, inclusive pueden ser 2 partes contra uno. Esto, reitero, a través de esta documentación y analizando todo este capítulo 23,
menciona, y el último capítulo que tiene que ver con una vez que los países determinan cuál es el proceder. Si no hay una resolución de asuntos mediante consultas laborales, la parte reclamante, Estados Unidos, puede proceder directamente a solicitar el establecimiento de un panel. No dice textualmente, no quiero poner cosas que no dicen en el tratado, pero el panel no es otra cosa más que un juicio en donde vamos a tener que ir ante una autoridad internacional conformado por por personas de los países involucrados o de las partes, en donde es un juicio internacional. Este establecimiento de un panel, particularmente es un panel laboral. Este panel laboral no es otra cosa más que un juicio, pero directamente entre cada uno de los países. Dicho mecanismo prevé las siguientes medidas de reparación. Después de que se analizó el caso, 1, corremos el riesgo de que suspendan el trato arancelario preferencial. ¿Sabes qué? Como esto no se está cumpliendo y es parte de los acuerdos, entonces de ahora en adelante todos los automotrices empiezan a pagar aranceles. El acuerdo es para que los países se lleven bien, pero como tú estás compitiendo y te estás llevando los empleos porque no estás negociando, entonces así nosotros no vamos a jugar. Se suspende el trato arancelario y cada uno de los países empieza a pagar impuestos. 2, podemos tener imposiciones de sanciones sobre mercancías y servicios. ¿Sabes qué? Entendemos que eso no es con todos, puede ser solamente en este sector. Este sector es el que va a empezar a pagar impuestos, ¿no? Muchos seguramente habremos escuchado que nos tenían ahí en jaque con el tema del acero y qué iba a pasar. Algo similar, sanciones específicas sobre mercancías o servicios. O 3, se puede inclusive llegar a denegar la entrada de dichas mercancías dependiendo de la existencia de reincidencias en los asuntos planteados. Pasó una vez, atiéndanlo a México. Pasó 2 veces en esta otra armadora, atiéndanlo. Pasó en este Tier 1, oigan, ya son 3, una más, suspensión, y seguimos avanzando y no entendemos, bueno, podemos llegar inclusive a que nos digan, ¿sabes qué? Ya no vamos a aceptar automóviles, autopartes y todos estos productos que vengan de México. El Tratado de Libre Comercio no existe como tal. No los vamos a tomar, ni siquiera a permitir entrar, ¿no? Eso, por ejemplo, ha pasado en algunas cuestiones agrónomas. Nos han negado la entrada por pues malos manejos o por cosas que no llegamos a cumplir en nuestro país y nos dicen, tú ya no puedes meter esta mercancía a este país, punto. Así de importante entonces es ahora la gestión de los administradores de capital humano en los temas laborales. O algunos otros ejemplos, este es el tema de la negociación, pero reitero, si despedimos a un trabajador por afiliarse a un sindicato, renunciar al mismo, ahorita con la mano en la cintura, y les puedo decir, muchos de los que están todavía del otro lado del escritorio, de los que están todavía del otro lado de la cámara, es hasta una práctica común. Le he aprendido y se los agradezco mucho. He tenido grandes senseis en materia laboral, gente que con la mano en la cintura se movía el sindicato como quería, y mis respetos, porque para poderlo hacer también se requiere mucho temple y habilidad y colmillo. Pero ahorita ya no nada más se trata del temple, habilidad y colmillo. Ahora, de verdad, si nos vamos a meter en un mundo globalizado, tenemos también que aprender habilidades de negociación. Tenemos que tenemos que aprender negociaciones de prudencia, y tenemos que aprender a ver el manejo del negocio más complejo y del manejo del negocio completo. Realmente somos representantes en RH, no somos lamentablemente representantes de los trabajadores. Nos encanta ponernos la bandera para decir, sí, muchachos, yo los cuido, sí, muchachos, yo los apapacho, y hay que mantenerlo. No digo que eso sea malo, digamos que es un buen complemento el todavía poder chiquear, pero seguimos siendo el representante del patrón. Estamos contratados por el patrón y para los intereses del patrón. Entonces, en algún momento dado, tenemos que encontrar ese equilibrio para ser igual de inteligentes en decir las cosas, las reglas y la manera se lleva así, que con el mismo corazón y con el champucito de cariño de decirles, pero ven corazón, ven, te voy a correr el día de hoy con todo el cariño, pero no es por mí, es porque esto y esto y esto no se cumplió, y no nada más porque en algún momento dado no supimos llevar bien las cosas. Entonces, esa es la verdadera estrategia en materia de capital humano, y sobre todo porque se requiere de voluntad. Les puedo decir que adicional a los temas administrativos y documentales que ahora tendremos que llevar para poder cumplir con esto y cumplir con la ley y hacer las votaciones, la cultura que tenemos en general en nuestro país es muy difícil. Toda la gente se queja de todo, es que acá nada más me quieren explotar, es que yo quiero crecer, pero aquí nunca lo voy a conseguir, y yo solo espero que seguimos esperando crecer sin que en algún momento dado represente un verdadero esfuerzo de ambas partes y sin que todos participemos.
en ese mismo crecimiento y en ese mismo esfuerzo. Entonces, seguramente en esa visión o en esa postura o en ese mal hábito que podamos llegar a tener, nos vamos a encontrar mucha gente que va a querer crecer y ganarse y tener una negociación y con el pie en el cuello diciendo, y si no, te voy a mandar a huelga. Pero a la hora de la hora, la huelga va a terminar en función a la voluntad de las partes, a la inteligencia de las partes y a lo que nosotros mismos podamos hacer. Entonces, no nada más se trata de, bueno, no, ya no voy a simular, ya no voy a hacer esta práctica, sino que tenemos que desarrollar habilidades para que mejoremos las voluntades, que sean los equipos de trabajo los que en algún momento defiendan los centros de trabajo. Que los equipos de trabajo, reitero, sean aquellos que digan, me gusta esta empresa, es buena empresa, hay buenas condiciones, hay un equilibrio, y en ese equilibrio, aquí es donde quiero estar. Evidentemente no es algo que se va a conseguir así como con un documento. A ver, fírmenle por favor. Todo el mundo dice que aquí ya tiene buena voluntad y vamos a hacer buena onda. Eso es algo que se construye en el día a día. Pero pues ahí es donde verdaderamente está la estrategia, ¿no? Reitero, esa va a ser la diferencia en el día a día y en cómo lo tenemos que llevar para con la manera en cómo estamos ahorita abordando. Este es un resumen, reitero, lo que alcanzamos a obtener en estos webinars pequeños referentes a este primer capítulo 23, en las cuestiones laborales. Voy a validar si no tenemos hasta ahorita o hasta este momento alguna pregunta, con toda confianza. Les doy algunos segunditos para poderla redactar. Reitero, pueden utilizar la herramienta Questions and Answers o pueden utilizar preferentemente la herramienta Questions and Answers, o si quieren hacer alguna aportación a través del chat, bienvenidos. En lo que les doy oportunidad de cerrar este tema, por si alguien pueda llegar a tener alguna duda, les voy a ir platicando del siguiente, ¿no? El resumen del resumen. Retomamos, ahí está tu librito completo, que incluye todos estos capítulos, reitero, 34, y vamos a tomar solamente este extracto, el número 4, que tiene que ver con reglas de origen. ¿Qué vamos a ver ahorita dentro de las reglas de origen? El artículo 4.5, el valor de contenido regional, el apéndice de este mismo capítulo, que se llama disposiciones solamente para productos o mercancías automotrices, y dentro de este apéndice, el artículo 7, que habla del valor de contenido laboral. BCR, valor de contenido regional, BCL, valor de contenido laboral. Y este valor de contenido laboral, reitero, amarrados de las últimas tablas. Al no encontrarme preguntas todavía de la parte de arriba, sigo. Esto es lo que tiene que ver con estos dichosos $16 por hora para industria automotriz. Y si no soy automotriz me aplica, y si sí soy automotriz me aplica, y entonces el TEMEC, bueno, el día de hoy, si no tenemos a alguien automotriz, les puedo decir que este tema también les involucra, aunque no les afecta o no, no se verán directamente influenciados. Sí les puedo decir que sí tienen que estar involucrados, porque al estar dentro del TEMEC, mantiene ciertos requisitos y no importa, el TEMEC no es nada más para industria automotriz, también es otra cosa que no sé si por la manera o el grupo en donde nos movemos, siendo primordialmente automotriz, funcione, pero alrededor de ti puedes tener una empresa textil, puedes tener una empresa agrónoma, puedes tener una empresa de servicios y cada una tiene su capítulo. Entonces, esto nos aplica a más de una industria. Este capítulo 4 tiene 259 páginas. Este es el que les digo que si lo comparan es como una ley federal del trabajo completita. Y más alto que algunas otras leyes contables o fiscales y que algunas otras leyes relativamente más sencillas. Vamos a empezar primero entendiendo conceptos básicos, porque no todos venimos de comercio exterior. También sé que no todos tenemos la fortuna de ser licenciados, que algunos lamentablemente acabaron siendo ingenieros. Y el chiste aplica a la inversa, ya nos lo sabemos también. Pero hay que entender qué son las reglas de origen. Las reglas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Esta dichosa marquita de hecho en México. ¿Y tú cómo determinas qué es hecho en México? Yo puedo tener una empresa que hace playeras con el logotipo hecho en México y así estas playeras chistosas que hacemos con memes y cosas así. Bueno, ¿esa playera está orgullosamente hecha en México? No lo sé. Si tú checas la etiqueta de esa playera, probablemente te vas, aunque el logo está mexicanote, probablemente te vas a dar cuenta que dice hecho en China, hecho en Bangladesh, hecho en Taiwán o hecho en otro lado. Entonces la camisa que tú estás haciendo y que tú estás imprimiendo dice hecho en México, probablemente no lo está. Probablemente está hecha en algún otro origen
Y por ende, las reglas de origen lo que ayudan es a determinar, ¿en verdad tu playera está hecha en México? ¿O es una importación que tú maquilaste y que después sacas? Bueno, si de verdad demostramos que está hecho en México o que está hecho en Estados Unidos o en Canadá, las reglas de origen dicen, no, pues como si es un producto de verdad de esa zona, va a estar libre de aranceles. Así me voy a asegurar que China no mande la playera, la serigrafiemos en México y entre como si fuera mexicana. Así yo me voy a asegurar que de verdad la playera no sea china y que de verdad el textil, la materia, la producción, la comercialización venga de México o de Estados Unidos o de Canadá. Solo en ese caso, si de verdad cumple con esta regla de origen, va a librar estos aranceles. Aplican una más, reitero, en este capítulo 4 para la industria automotriz. El capítulo 4 entran todos. Habla de lo textil, habla de agroindustria, habla de la parte automotriz, evidentemente, y de muchas otras. Por eso es tan largo este capítulo, porque me dice cómo vamos a determinar si de verdad esto que estamos haciendo en nuestro país o en algún otro viene de donde dice o es originario de donde dice que es. Y entonces, para poderlo determinar, hay algo que se llama costo neto, y este costo neto está amarrado de un valor de contenido regional, este BCR. Voy a tomar ahorita el ejemplo de el automóvil, porque es evidentemente, o por nuestros clientes, sé, por ejemplo, el día de hoy que están un par de armadoras, mucho gusto, además sé que es un tema que les interesa en demasía, y nosotros nos encargamos entonces de hacer aquí el coche, ¿no? Pónganle la marca que ustedes quieran. Aquí está el coche y supongamos que este coche tiene un costo neto. ¿Cuánto cuesta producirlo? De 100,000 pesos. Entonces, si este coche cumple con el valor y con las condiciones para decir que está hecho en México y no trae, que no está lleno de piezas chinas o que no está lleno de piezas de otros lados, sino de estos 3 países, si pasa en alguna de las fronteras con estos requisitos, va a ser considerado como producido dentro de esta zona y por lo tanto va a estar libre de aranceles. Este costo neto, entonces, hay que aplicar una fórmula que se llama valor de contenido regional, porque probablemente las llantas de este coche, reitero, no están hechas en alguno de estos 3 países. Probablemente las llantas vienen de Europa, el espejo lo mandan de Asia, el foco o el faro lo mandan de Italia, la puerta es China, y aunque supuestamente las hacemos y las ensamblamos aquí en México, pues muchos de tus insumos vienen de China. El plástico para hacer el interior no se hace en México, viene de China. Entonces, ¿cómo sé que de verdad ese coche no es un coche mexicano disfrazado de lo que verdaderamente viene en China? Por eso los países son tan cuidadosos de este BCR, ¿no? Valor de contenido regional. Y hay una fórmula que dice que el costo neto, los 100,000 pesos, menos lo que venga de fuera, por ejemplo, de Japón, capaz de que de Japón me están mandando los frenos, de Japón me están mandando el chasis y me están mandando el tanque de gasolina. Bueno, esos que viene de Japón no es de estos 3 países, entonces lo vamos a restar. Si vale 100,000, dime cuánto estás importando realmente de otro lado que no somos nosotros 3. Y eso a su vez lo divides entre el costo neto, lo multiplicas por 100 y te da un valor de contenido regional. Si de estos 100,000 pesos, las llantas, reitero, el tanque de gasolina y esto, que lo mandan de Japón o de algún otro país, se lo restamos, me van a quedar 70,000 pesos solamente del valor del coche. Por lo tanto, aplicando la fórmula, este coche es 70% de valor de contenido regional. Este valor de contenido regional es el primer requisito para determinar si entra o no con aranceles. Por lo tanto, ¿qué dice el Tratado de Libre Comercio? Bueno, para cumplir con el tratado hay fechas de implementación. En el escrito dice a partir del 1 de enero de 2020 o de fecha de entrada en vigor. Por lo tanto, a partir de julio, que ya entró en vigor en los 3 países, julio de 2020, 21, 22 y 23, debemos de cumplir con un valor de contenido regional de al menos 60% para este año. Oye, este viene 70%, cumplimos este año. 21, 69, sigo cumpliendo. 22, 72, ay, ¿sabes qué? Esto ya no se lo voy a poder comprar a Japón. Si quieres que ese coche no tenga aranceles, ya no se lo vas a poder comprar a Japón. Lo tienes que empezar a hacer en alguno de estos 3 países. Ay, Japón, ¿qué crees? Fíjate que ya no te voy a comprar el tanque de gasolina. Ya lo vamos a hacer. Aguántame tantito. Ya pongo la planta en México, pongo la planta en Canadá o en Estados Unidos y sigue siendo de allá. La marca es japonesa, sí. La marca es alemana, puede ser. La marca no importa dónde sea la marca, importa en dónde se produce.
Y ya, si yo entonces pongo eso, sube mi valor, porque el valor del tanque de gasolina es de un 5% del coche, sí, ya con eso compensamos, súper, ya con eso. Entonces, de eso se trata. Para eso es el tratado, para que el trabajo, las ventas y el flujo se mantengan en estos tres países. 2022, 72%, 2023 tiene que cumplir el 75%. Ahora, esto tiene una limitante particularmente para la automotriz. El tanque de gasolina, con todo respeto, no me importa. Este valor de contenido regional aplica solamente para la tabla A1. Motores, baterías, chasis, carrocerías, estampados, cajas de cambio, ejes con diferencial, suspensión y volantes. Entonces este tanque de gasolina, no necesariamente. El tanque de gasolina se puede hacer donde quiera. Lo puedes meter como parte de este valor de contenido. Las armadoras y core parts, si tú eres la marca del coche o alguna de estas partes, es a ti el que te van a pedir y asegurar que el valor del contenido regional del automóvil esté realmente en esta zona. Vale. Veo por aquí un par de preguntas. María Elena, ¿cómo estás? Saludos hasta Toluca. Lo pondremos en el podcast de Catch. Cuenta con ello. Hoy, antes del cierre del día, seguramente ya lo vamos a tener publicado. Ok, entonces, este valor de contenido regional, que va a ser del 66% ahorita, en este momento, al 75% a partir de julio de 2023, aplica armadoras y core parts. Yo no soy de nada de estos, yo soy textil, yo soy plástica, no te aplica a ti. Tu valor de contenido regional, aunque sí lo tienes que cumplir, va en función a otras reglas de origen que no necesariamente, sí están dentro del mismo capítulo, pero no necesariamente estamos en esta tabla A1. Ahora, yo tenemos a Daimler como parte de nuestros clientes, Navistar. Bueno, ustedes, en el caso de camiones pesados o transporte pesado, tienen distintos contenidos. 60% ahorita en julio, 64% y hasta 70%. Es un poco mejor. Esto viene dentro del artículo 4 del apéndice. ¿Vale? Ok. Entonces, primer requisito de todo mi coche, el 70% de ese coche tiene que haberse hecho en estos tres países. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es entonces el valor del contenido laboral? Esto es de todo el coche, pero de todo el coche, ¿y dónde están los $16 por hora? Bueno, en el artículo 7, nuevamente, reitero, después del capítulo que se divide en artículos, que se dividen en anexos, en apéndice, y el apéndice se divide en artículos, en el artículo 7 viene el valor de contenido laboral. Además de que el 70% del coche esté hecho aquí, hay una regla que dice, además de estas reglas de origen específicas por producto, lo que les acabo de mencionar, valor de contenido regional, u otros requisitos establecidos en este apéndice, cada país dispondrá que un vehículo de pasajeros es originario solamente si el productor del vehículo certifica que su producción cumple con un requisito de valor de contenido laboral de salario alto. Ok, entonces, además de que sea 70%, tiene que estar pagado en salarios en ciertas medidas. Sí, ¿cuáles son las ciertas medidas? Voy a retomar, ya quedamos que el coche lo estamos haciendo el 70% aquí y el otro 30% en Japón. Pero a partir del 1 de julio, este 70% tiene que componerse en un 30%, o sea, el 30% del 70% debe de venir de materiales y manufactura, tecnología y ensamble que en conjunto me den pagos de $16 por hora. A ver, barajémela más despacio. Sí, a partir de ahorita, porque esto ya entró en vigor, si queremos exceptuar de aranceles a este coche, además de ser 70% producido aquí, el 30% de ese 70%, que es el valor de contenido regional que te dio, debe de estar pagado 15% en materiales y manufactura a $16 por hora, hasta 10% de salarios en cuestiones de tecnología, desarrollo de tecnología, research and development o investigación y desarrollo, y hasta 5% de ensamble. Ok. El siguiente año, para julio 21, esto va a aumentar a 33, después va a aumentar a 36 y al cierre va a aumentar a 40%. Entonces, además del 70, reitero, una parte, al menos el 30%, se tiene que pagar, el 30% de ese 70 se tiene que pagar en salarios de $16 por hora. Voy a retomar para que nos quede más claro el ejemplo. Si el coche valía 100,000 y ya quedamos que 30,000 pesos los estamos importando de Japón y los otros 70,000 sí los estamos produciendo aquí,
Bueno, el 21%, que es el 30% de este punto 7, el 21% del todo el valor del coche tiene que producirse con condiciones de $16 por hora. No es todo el coche, no. Entonces yo soy toda la armadora, tengo que subir el salario de toda la armadora, no. Yo hago los motores, tengo que subir el salario de todos los motores, no. De todo el coche, de todo, ni siquiera es el coche, ese es el ejemplo, porque a la hora cada uno de los productos tiene su propio, puedo yo hacer el motor nada más y lo mando. Entonces el motor también, el 21% del motor tiene que cumplir con esa condición. Solo el 21% del motor o solo el 21% del chasis. Y reitero, esto va en función, recuerden, la matemática va en función al primer cálculo original, porque probablemente importo menos o probablemente importo más. En resumidas cuentas, y retomando el ejemplo, entonces podemos decir que de los 100,000 pesos que cuesta el coche producir, al menos 21,000 tienen que ser producidos en estos $16 por hora y con 3 condiciones. Los $16 por hora tienen que ser la mitad en materiales y manufactura, hasta 10% en tecnología y hasta 5% en ensamble. En el caso de transportes pesados, se va a mantener un 45% con subdivisión. Esto ya empieza a ser un poco más complejo, porque entonces, ¿y dónde rayos o a quién le voy a pagar entonces estos $16 por hora? Bueno, vamos a validar qué significan este salario alto, igual a $16 por hora. Salario alto, de acuerdo específicamente a lo que determina el Tratado de Libre Comercio, viene de cuánto se le está pagando a la gente que hace directamente el producto, ensamble, que trabaja en desarrollar nuevas tecnologías, en investigar, en hacer Research and Development o ID, investigación y desarrollo, y 15% para los materiales y manufactura. Es que esta pieza que viene premanufacturada la hacen en una planta cara y ya aquí me llega porque es como de mucha tecnología o es la parte que es el componente más importante, entonces lo hacen en cierta parte y lo mantienen aquí. Sí. Si ustedes analizan, y esto se los he tenido la oportunidad de platicárselos en varios foros, no fue nada bruto de Estados Unidos, iba a decir una persona en particular, pero no fue nada bruto de Estados Unidos al decir, a ver, se me va a ir a México, sí, pero que no se me vaya lo más caro. Que lo que es más importante, el motorcito, la marca, el chasis, las baterías, lo que está creciendo, que eso se mantenga acá, para que entonces no nada más se me vaya cualquier cosa, que se me vaya lo que no necesariamente me genera mucho valor. Algo muy similar pasa, por ejemplo, en las inversiones. No es lo mismo que te caiga una empresa de 10,000 empleados que les van a pagar 180 pesos al día a esos 10,000 empleados, que te caiga una de 1,000 de puros ingenieros y un centro de desarrollo para hacer tecnologías de primer mundo, que a ese ingeniero le vas a pagar, aunque son nada más 1,000, les vas a pagar 48,000 pesos al mes. Oye, no manches, son 1,000, pero en un salario 30 veces más alto es como si estuviéramos teniendo una planta de 3,000, de 3,000 en lugar de los 1,000 que supuestamente iba a ser de la otra, ¿no? Entonces, es jugar un poco con déjennos mejor las cuestiones de calidad. ¿Por qué? Porque Estados Unidos y Canadá, bueno, Canadá está rayándolos, todavía no los cumple al 100, pero no tiene una brecha evidentemente tan alta. Y Estados Unidos ya los cumple. Entonces, lo que ahorita Estados Unidos va a decir, espérate, aquí déjame la marca del coche, aquí déjame el motor y aquí déjame esos procesos que son caros. Yo no quiero trabajo por volumen, yo quiero trabajo bien pagado. Entonces, es más o menos parte de la negociación que en algún momento quedó. Entonces, si de este 30%, que reitero, es lo que va a incluir los $16 por hora, 15%, la mitad de este 30%, tiene que venir de materiales y manufactura, ¿qué significa? El documento dice que significa que es el valor de compras anuales, BCA, de partes o materiales comprados en compañías ubicadas en Estados Unidos, México, Canadá, las cuales paguen al menos de $16 por hora. Yo hago el motor, ¿ok? El 15% del valor de ese motor tiene que hacerse en una planta que pague $16 por hora. ¿Tiene que ser la tuya? No necesariamente. Puede ser algún proveedor, puede ser alguna tercera, sí, tú decides. Tiene que comprarse en una compañía que demuestres que se pague $16 por hora. Si tú eres la armadora, porque además en el tema de motores, pues no lo sueltan, ¿no? En el tema de motores, pues seguramente vas a ser tú, pero solo el 15% del valor de tu motor. ¿Qué quiere decir? Puedes tú ahorita hacer el 80% del motor y ya nada más te lo mando allá para hacer el último ensamble y las pruebas de calidad antes de que se metan directo en la armadura. Lo vas a poder hacer.
y no quiere decir que en México entonces vayas a tener que pagar $16 por hora. Seguramente lo van a mandar a Estados Unidos porque allá ya los pagan. Entonces, esa parte del 15% del proceso de la manufactura lo van a cumplir allá y realmente no es que te vaya a costar más ahorita como armadora, solamente van a ser más cuidadosos de mantenerlo de ese lado y que eso sí, tú no le sigas generando trabajo, porque la de allá probablemente ya hasta estabas pensando cerrarla. Ahorita ya no, porque como allá sí se pagan los 16, ya tienes a la gente y la manufactura, bueno, pues está bien. Y es en donde el de allá ahora lo van a convertir, bueno, los motores eléctricos ya no los vamos a hacer en México, los motores eléctricos los vamos a hacer en Estados Unidos o en Canadá. Hasta 10% tiene que ser a través del pago de tecnología. Gastos anuales en Estados Unidos, México o Canadá. Aquí no tienes que estar instalado en una misma planta. Puedo yo tener una planta en México, pero mi departamento de Research and Development está en alguna parte de Estados Unidos o en Canadá. Y allá, a estos ingenieros, reitero, retomo este ejemplo, en donde los ingenieros bien pagados están allá, no importa, somos la misma compañía, el coche sale aquí, va para allá, pero allá les estoy pagando para el desarrollo de tecnología hasta el 10% del valor de ese coche. Y lo mismo pasa en el ensamble. Y esta es la pregunta, creo, más fina. Oye, entonces, a todos los de la manufactura y de la armadora, aquí les voy a pagar. No, porque solamente el 5% del 100% del coche, el 5% solamente quedó en el requisito de ensamble. Particularmente, ¿qué dice el documento? Que tiene una planta de ensamble de motores, transmisiones o baterías avanzadas en cualquiera de los 3 países con un salario promedio de $16 por hora. Aunque el 5% se haya producido ahí, ya la hicimos. Si sacamos cuentas, si nos vamos a dar cuenta que aproximadamente de los 100,000 pesos que cuesta el coche, solamente es 1,500, el 3.5 del costo neto, es lo que representa este 5% de ensamble. Yo tengo que demostrar que me gasté en salarios de compañías de $16 por hora, solo el 3.5% del valor total del coche. Es muy bajo. En Estados Unidos, por ejemplo, hacer un coche completo 100% en Estados Unidos, el costo de mano de obra es de un 40%. En México, hacer ese mismo coche, el costo de mano de obra es de un 12 o 15%. ¿Vale? Este 3.5 ahorita va a seguir siendo benévolo para los que actualmente se encuentran y solamente se van a tener que asegurar, o lo que vamos a ver es que los procesos especializados son los que se van quedando en Estados Unidos y Canadá hasta que México no nos incorporemos en estos $16 por hora, si es que las compañías así lo determinan hacer. Por ahí hay una nota de, no me acuerdo si estaba abierta el nombre, pero es una japonesa que está pegadita en frontera y cliente de nosotros además, por eso todavía más cuidadoso. Y dicen a nosotros, aún en la entrada de vigor del TEMEC, nos sigue manteniendo mejor mantener la operación en México. ¿Por qué? Porque cumple con estos requisitos, ¿no? En resumen, entonces, $16 por hora van en función a estos requisitos. Está el coche completito, vale 100,000 pesos. Primero, del 66 al 75% tienen que fabricarse en Estados Unidos, México, Canadá. El otro puede ser importado. 25 a 34% puede llegar a ser importado. Ahora, de este 66 a 75, el 30%, el 30 a 40, recuerden que esto va en función a los años, tiene que ser fabricado con el costo de mano de obra de los $16 por hora. De este porcentaje, 30 a 40%, la mitad tiene que ser fabricado en compañía que pague $16 por hora. No tiene que ser la tuya. Puede ser uno de tus subprocesos. Probablemente o normalmente los más tecnificados o los más específicos son los que están mejor pagados, ¿no? Y dentro de este mismo 15%, después se va a dividir en otros dos. 10% para Research and Development, investigación y desarrollo, en una compañía, no importa en dónde esté ubicada, siempre y cuando esté entre los 3 países, y pague $16 por hora, los que están ahí por lo menos, y 5% manufacturado con el salario de al menos $16 por hora. Reitero, aquí está, solo 5% del 100 es lo que nos van a pedir que se llegue a, ni siquiera es el 5% del 100, es el 5% de la diferencia entre el 66 y 75. Es únicamente lo que se les va a pedir. Por lo tanto, ante la pregunta de, ¿y entonces la armadora va a subir a los $16 por hora? No necesariamente. Existe la posibilidad, si así lo determina la estrategia corporativa, pero no necesariamente quiere decir que todas las corpartes. ¿Me aplican entonces los $16 por hora? Pregúntate estas dos cosas primero. ¿Exportas a Estados Unidos o Canadá? No, todo se va a Europa. No, todo se va a Asia. Ni siquiera te aplica el Tratado de Libre Comercio entonces. ¿Haces core parts? Motores, baterías, chasis, carrocerías. Sí.
Puede. Sí, aplica. Algún no, ya estás fuera. A ti ya no te van a aplicar para nada estos $16 por hora. Si me aplican, ¿cómo sé si les cumplo entonces? ¿Cómo sé si yo voy a tener que incrementar? Uno, fabricas al menos el 66% de tu producto dentro de esta zona de norte. Sí, y reitero, el producto no tiene que ser el coche completo, puede ser la batería, puede ser el estampado, puede ser el motor, guiño, guiño, puede ser los ejes, puede ser la suspensión. Uh -huh. Es que hay alguien aquí que hace precisamente motores, entonces por eso el guiño, guiño. Fabricas entonces al menos el 66% de tu producto, sí, cumples. El 15% del costo total de tu producto se hace en plantas de $16 por hora, sí, una parte lo hacemos aquí, otra parte lo hacen allá. ¿Qué tanto hacen allá? Al menos el 15%. O sea, ya hacen casi la mitad, aquí mandamos como la mitad y allá lo acaban de ensamblar, entonces cumples. Hasta el 10% de tu costo total se invierte en salarios mayores a $16 por hora en para temas de Research and Development. Sí, tenemos un centro de desarrollo y sí, casualmente está por allá, cumples. Hasta el 5% de tu costo termina siendo en salarios mayores del ensamble final de tu producto, del ensamble completo para tu producto. Sí, pues es lo que te digo, allá en la otra planta aquí hacemos una parte, pero ya lo acaban de ensamblar y es donde lo meten ya directo en el automóvil, cumples. Por lo tanto, sí te aplican, pero sí cumples. ¿Qué va a pasar contigo aquí en México? Nada. Yo hago plásticos, menos. Hago foam, el que se infla, tampoco. Hago textiles, nada. El asiento, tampoco. Lo pinto, menos. ¿Vale? Te puedes tener un proceso de pintura, ¿no? Ahí en la parte de chasis, carrocerías, puedes tener, pero no necesariamente. ¿Sale? Cierro con esto, tratando lo más que se puede en tiempo. Checo ahorita las preguntas. Mientras tanto, los invito a participar. Ya saben que nuestros webinars, y gracias por esa confianza en nuestro equipo, nos sentimos muy contentos. Además de que, si lo notan, ya no son temas COVID, ya retomamos esa estrategia complementaria. Pues nos da mucho gusto poder también, aunque COVID sigue siendo importante, pero salirnos de ese tema. El próximo webinar, alineación del presupuesto anual para indicadores de capital humano, ¿no? A veces cuando hacemos indicadores, cuando hacemos el presupuesto anual, no nos damos cuenta que es nuestra mejor oportunidad para asegurarse que los pesos se vayan en lo que tenemos que invertir, que no necesariamente es el tema de la gente y nos vamos en lo del día a día, ¿no? Ay, mis útiles escolares, ay, la fiesta, ay, el bono, ay, esto. Bueno, invierte en cosas que de verdad vayan a ayudarte en tus indicadores de capital. Entonces les vamos a dar algunos temas. Miércoles 29 de julio, en 3 semanas, 3 a 4 de la tarde, de acuerdo a lo que ustedes mismos nos recomendaron. Nos vamos a invitar. Les invitamos, como siempre, a evaluar si en algún momento dado les podemos apoyar con algún otro complemento, con alguno de los add-ons, instalar la aplicación, implementación del manual de procedimientos de recursos humanos, sueldos, salarios, compensaciones. Con todo gusto nos mantenemos a la orden. Y con esto cierro el webinar del día de hoy en tiempo. De verdad les agradezco muchísimo su participación. Les dejamos el formato de evaluación y me quedo respondiendo las preguntas que seguramente todavía están por acá. José, Pepe, la administración y verificación de los porcentajes y salarios, ¿quién la va a hacer? Muy buena pregunta. Cada uno de los estados o de las partes determina cómo van a ser los organismos reguladores para checarlo. Te puedo decir que desde el punto de vista de capital humano, tú no te tienes que apurar de eso. Eso sí ya le corresponde más a la parte de comercio exterior para asegurarse que en el cumplimiento de las reglas de origen se den, y los estados generan la estructura o generan las autoridades necesarias para hacer cumplir estos requisitos en el momento en el que van pasando por cada una de las fronteras. En el supuesto de que haya que cubrir el 5% del personal con un salario de $16 por hora, ¿qué puestos tienen que ser? ¿Administrativos o personal sindicalizado? Qué bueno que preguntas. Además, un gusto verte, Ramiro. Me voy a regresar porque justo eso que es así súper crítico y lo puse aquí abajo y dije que no se me vaya a olvidar, lo voy a retomar. Aquí dice, la tasa salarial de producción es la tasa salarial base promedio por hora sin incluir prestaciones de empleados involucrados directamente en la producción de una parte o componente utilizado para calcular el valor de contenido laboral, y no incluye salarios de administración, investigación y desarrollo, ingeniería u otros trabajadores que no estén involucrados en la producción directa de las partes. Esto, reitero, también es parte del extracto, lo pueden ustedes, reitero, encontrar en el documento completo.
En resumen, no, es solo para operativos y tu personal direct labor. Los salarios altos se refiere a un promedio de salarios de los empleados y operadores. No, el salario alto se refiere a un pago de $16 por hora o mayor. Estaría muy interesante ver ideas de festejo de fin de año de manera no presencial. Sí, esta pregunta, qué bueno que vuelve a salir, Mari, porque es ¿cuántos van a cancelar? Hicimos un sondeo, más de 100 compañías, 72% ya cancelaron, no van a cancelar, ya cancelaron su evento de fin de año, y aunque sí van a tener algún tipo de obsequios, regalos o similares, el evento como tal está perfectamente cancelado. Entonces, estoy de acuerdo contigo déjame buscar una metodología o mandar un quiz para ver cómo podemos hacer ideas para el evento del año. O si te parece bien, y además generando el compromiso, lo meto como parte de la agenda para el siguiente webinar. ¿Sale? Creo que son todas las preguntas por el momento. Déjenme checar nada más el chat. Sí, hay otro por acá. Mariana, entonces, con esto que comentas, ¿consideras que México mejorará sus exportaciones y por tanto sus inversiones extranjeras directas? Sí, confío, Mariana, en que podemos mejorar las condiciones que tenemos en México. Fíjate, la inversión extranjera directa ya va a ser un poco ambiguo, ¿no? No quiere decir que por como quedó el tratado ya no vamos a tener inversiones. Sí, vamos a tener, y la tan anunciada BRP, que por cierto ya tenía otra planta en Querétaro, pero la tan anunciada BRP que ahorita traen con bombo y platillo por ser la única, me da mucho gusto por ellos, no es casualidad. El Tratado de Libre Comercio, inclusive antes de entrar en vigor, ya se conocía. Entonces, sí creo que vamos a seguir manteniendo inversiones extranjeras directas, no en los mismos niveles que habíamos estado teniendo en los últimos 7, 10 años, porque la misma inestabilidad o los mismos cambios que tenemos ahorita en el país no dan, y la industria automotriz no lo da. Oye, es que ahorita ya nadie está invirtiendo, ni aquí ni en otra parte del mundo. No es que se están perdiendo las inversiones y que ya no estén llevando a México porque ahorita se las estén llevando a Chile, o porque ahorita se las estén llevando a Venezuela, o porque ahorita se las estén llevando en Europa. No están habiendo, porque la misma industria está en su proceso de recesión. No las vamos a ver, pero seguimos manteniendo buenas condiciones para que en el país podamos seguir siendo igual o mejor, o aún más competitivos que antes. Y mejor aún, no nada más competitivos, reitero, en este tema como de mano de obra, sino que a la hora de la hora sea un buen trabajo para nuestros colaboradores. No quitamos el dedo del renglón. Está la encuesta de recursos humanos abierta, por cierto, la convocatoria, ya ustedes son clientes lo saben, pero en el previo del reporte que ustedes van a recibir de la encuesta, retomamos estos incrementos de la línea de bienestar y cómo vamos a tener que seguir pasando de los 200 pesos ahorita a los 320 de salario de entrada, como parte de esta línea de bienestar. Entonces, estos mismos acuerdos nos pueden llegar a poner en un mejor país, y que esta brecha de $7 al día, no, espera, porque ahorita como está la paridad del dólar, no, sí, como 7, de estos $8 al día, se puede llegar a acercar, no se va a convertir, pero a acercar en unos 20 años, y que ya no tengamos $16 por hora. O sea, en una hora ganan el doble de lo que acá ganamos en todo el día. En una hora, el doble de lo que acá ganamos en todo el día. Entonces, esta brecha se tiene que acortar, y el Tratado de Libre Comercio, desde mi punto de vista, es una gran oportunidad para que eso pueda llegar a ser en beneficio de todos nuestros paisanos. Creo que son todas las preguntas. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Espero que la información, por ahí vi que alguien levantó la mano, espero que la información les sea no nada más de su interés, sino de su utilidad. Gracias nuevamente por confiar en nosotros, y nos mantenemos, como siempre, nos vemos en el próximo webinar y con información vigente que les pueda llegar a ser de utilidad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un excelente día.